Bien, vamos a realizar la revisión de esta ficha de la propuesta que corresponde al trabajo en el bachillerato técnico y corresponde de la misma manera a la fase uno, que es la fase de diagnóstico. Este es un ejemplo para que el estudiante se guíe y pueda desarrollar los proyectos que se establecen en los lineamientos emitidos por el ministerio. Entonces dice fase uno, diagnóstico, ficha de la propuesta innovadora desde casa. ¿Quiénes van a ser involucrados en la propuesta? El estudiante o estudiantes. De preferencia aquí vamos a trabajar de forma individual. La comunidad que va a ser beneficiada, en este caso en mi hogar o en la casa del estudiante, o puede ser el nombre del estudiante también en este caso, ya vamos a darnos cuenta por qué. El nombre del docente técnico, la fecha tentativa de entrega de la ficha de la propuesta, se ha puesto el 14 de septiembre. El año o curso, vamos a enfocarnos en este ejemplo para el segundo año de bachillerato. El módulo formativo, aquí vamos a registrar todas las materias que corresponden a la especialidad técnica. Y en la figura profesional, el nombre del bachillerato o de la especialidad. Entonces, se propone como ejemplo inicial el siguiente: diseño de una mesa estándar utilizando material metálico para uso estudiantil. El objetivo general, que tiene relación con el nombre de la propuesta, bueno, en este caso se ha repetido el mismo, esto es nada más, y en este caso la partecita esta debe cambiar. En el nombre de la propuesta se va a hacer el diseño, pero como objetivo es diseñar una mesa estándar utilizando material metálico para uso estudiantil. ¿Cómo nosotros formulamos el objetivo? Eh, bueno, esto se realiza a través de responder a las preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a diseñar una mesa estándar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo o con qué? Utilizando material metálico. ¿Y para qué? Para uso estudiantil. Entonces, de esta manera nosotros estructuramos el objetivo general y de pasito el nombre de la propuesta. Este nombre de la propuesta debe ser claro y puntual. En los objetivos específicos son los pasos que se deben seguir para llegar al objetivo general. Si el objetivo general es diseñar una mesa, ¿cuáles serían los pasos? ¿O cuáles serían los objetivos específicos? Entonces, el primero sería establecer la necesidad de dimensiones para la mesa, según los requerimientos establecidos por los integrantes de la familia, más que nada por el estudiante y por las condiciones de espacio que tenga en el hogar. Luego debemos seleccionar los materiales disponibles en el mercado local. Luego hacemos el diseño tomando en cuenta los materiales que pudimos encontrar. Luego hacemos un presupuesto estimado con los materiales que hemos seleccionado. Y además debemos hacer un detalle, una lista de las máquinas de herramientas que se van a utilizar ya en la posible construcción. También debo puntualizar que aquí el estudiante va a diseñar. ¿Qué se entiende por diseñar? El estudiante va a emitir un plano o un bosquejo o una idea de cómo quiere la mesa. Si las condiciones de trabajo se dieran y si a lo mejor el estudiante tiene acceso a máquinas, a herramientas, tendrá lógicamente la posibilidad de construir su mesa. Dadas las circunstancias
en las que nos encontramos en este momento, ¿sí? Nosotros a lo único que de pronto vamos a poder llegar es a diseñar. Pero repito, si el estudiante tiene acceso a trabajar con herramientas, el estudiante también tendrá la potestad de decir, no, yo sí la voy a diseñar y también la voy a construir. El diseño se hace en papeles y la construcción ya es en forma física, que se vea la mesa construida. Si el estudiante puede construirla, el nombre de la propuesta sería diseño y construcción de una mesa estándar. Y con eso puntualizamos ya el nombre de la propuesta y sabemos qué es lo que vamos a hacer. Pero si no se tiene acceso a un lugar de trabajo, a un taller, el estudiante simplemente llegará a establecer el diseño de la mesa. Y lógicamente con el diseño tal vez ya se pueda acceder a una futura construcción, lo cual sería también tema de otro proyecto. En este ejemplo vamos a centrarnos al diseño. Entonces, esta ficha de la propuesta establece parámetros para todas las fases, las cuales son prácticamente el borrador del proyecto y las cuales la iremos puliendo, cambiando, modificando al transcurrir ya el desarrollo del proyecto. Vamos a la fase 1, la fase de diagnóstico. Análisis de la situación actual. Definición del problema o necesidad. Aquí vamos a establecer el problema que dice. Entonces, en mi hogar se necesita una mesa que pueda ser utilizada para hacer actividades escolares, que sea estable, de muy buen aspecto y económica. Entonces, el problema es que en el hogar del estudiante se necesita una mesa. Entonces, aquí tenemos el problema, la necesidad, el proyecto. Ahora, ¿cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a solventar esta necesidad, este proyecto? A través de la propuesta de soluciones. Tienen que ser cosas puntuales. Se diseñará una mesa aproximadamente de 60 centímetros por 120 centímetros por 80 centímetros como medidas terminadas, con la combinación de tubo cuadrado de 1/4 para la estructura y con una tapa superior de MDF con acabado tipo madera. Entonces, el bosquejo, la idea inicial es que se haga una mesa con estas dimensiones, el ancho, el largo y el alto. Por lo general una mesa tiene 80 centímetros de alto. Ahorita tal vez para dar una medida estándar se establece un valor promedio de 80 centímetros. Y aquí dice tubo cuadrado de 1 pulgado de 1/4 para la estructura metálica con la combinación de MDF ya para la tapa de la mesa, la cubierta, digamos, de la parte superior. ¿Sí? Con eso ya se establece el problema y la solución. Ahora, en la fase 2, que dice planificación, en la investigación, veamos. A nivel familiar, se tiene la necesidad de la construcción de una mesa que pueda ser utilizada por dos hermanos que realizan actividades escolares dentro del núcleo familiar. Bueno, puede haber variantes también ya en el diseño. Aquí se establece que son dos hermanos los que necesitan de esta mesa y prácticamente nosotros tenemos ya aquí las dimensiones debidas ya a espacios o a condiciones ya de diseño. Entonces aquí en esta etapa el estudiante debe establecer toda la información debida a su proyecto. Entonces, como podemos ver aquí en la determinación de los recursos a utilizar, el estudiante debe puntualizar, en este caso, recursos humanos. ¿Quiénes son los que van a intervenir en este proyecto? El estudiante, el docente tutor,
la familia que interviene en el acompañamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los recursos materiales que se necesitaría? Para la mesa necesitamos el tubo cuadrado de 1 pulgada 1/4 por 1.5 milímetros de espesor del tubo. La tapa superior necesitamos que sea MDF, que ya esté acabado, que ya tenga un acabado tipo madera, y la pintura para la estructura a escoger. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Aplicar los conocimientos aprendidos en la especialidad para resolver un problema o una necesidad a nivel familiar. ¿Cómo voy a ejecutar este proyecto? Se realizarán varias reuniones familiares para establecer la necesidad definitiva y las dimensiones de la mesa, las cuales pues ya están dadas, ¿no? En la parte superior ya se menciona en la referencia. Posterior a eso, en la ferretería de la localidad se investigará la existencia del perfil seleccionado, es decir, del tubo de 1 pulgada 1/4 que ya se mencionó hace rato, con el cual se procederá al diseño de la mesa. Vamos a la fase 3 o fase de desarrollo. La recopilación de la información. Esto se realiza mediante un diálogo a nivel familiar en donde cada uno de los integrantes involucrados dará su opinión respecto al diseño de la mesa, su utilidad y el margen de aporte económico disponible. En la fundamentación. Es necesario llevar a cabo este proyecto en vista de la necesidad a nivel familiar de adquirir un enser que permita la adecuación y la mejora de las condiciones en las que los hijos o estudiantes desempeñan sus actividades académicas. Entonces, aquí fundamentamos del por qué es necesario en la recopilación de la información. De la misma manera, debemos puntualizar cómo se va a realizar la recolección de la información. Debemos también aquí puntualizar cuáles son las condiciones de espacio. También la localización en donde, en el hogar del estudiante. Beneficiarios, mi núcleo familiar, 2 hermanos que necesitamos una mesa para realizar las actividades, las tareas del colegio. ¿Cuál es el procedimiento? Con el establecimiento de las principales necesidades se realizará el diseño y se socializará el avance del mismo y el resultado final con la exposición del proyecto a nivel familiar. Es decir que aquí, una vez que se tiene la necesidad, se hace el diseño y luego se hace una exposición a nivel familiar para ver cómo ha quedado ya el diseño de la mesa. En los resultados, lógicamente, se tiene que ver ya los planos de construcción de la mesa. Recordemos que como estamos haciendo un diseño, el diseño se revisará, se hará efectivo cuando ya tengamos los planos de la mesa. En la fase 4, acción o demostración, la presentación se realizará en el núcleo familiar a través de un cartel y su construcción con la asesoría de un taller adjunto a mi domicilio. Bueno, aquí el estudiante ya menciona que se va a llevar a cabo ya la construcción, ¿sí? Pero eso ya es un tema aparte del diseño, porque en este proyecto nos estamos centrando al diseño. Luego dice preguntas de reflexión, bueno, las cuales pues necesito que desarrollen, tomando en cuenta que son preguntas de orden personal. Entonces, si es necesario que el estudiante también las conteste, de manera que se complete esta ficha de la propuesta. Entonces, este es un ejemplo de cómo se podría llenar la ficha de la propuesta establecida en la fase 1 de diagnóstico. Yo le he puesto como ejemplo el diseño de una mesa, pero el estudiante también tiene la posibilidad de buscar otras alternativas para la creación del proyecto. Y el estudiante debe estar en continuo contacto, en continua comunicación con el docente técnico para que se pueda asesorar, para que pueda también mocionar algún otro tipo de proyecto
lógicamente que tenga concordancia con la especialidad y que lógicamente tenga la aprobación del docente técnico. Bien, esto sería ya el ejemplo. No es esto algo obligatorio por hacer, es simplemente una guía, un ejemplo de cómo se puede desarrollar esta ficha de la propuesta. Muchas gracias por su atención.